¿Qué tal, chicos de noveno grado? Vamos entonces a la última clase de este tercer parcial. En esta última clase entonces lo que nos queda por ver es encontrar el volumen de esferas. Ya hemos visto en esta semana cómo encontramos el volumen de pirámides y de conos. Pero en esta última clase vamos a ver entonces cómo encontramos el volumen de las esferas. Bien, en tu libro aparece lo siguiente. Nosotros podemos calcular el volumen de una esfera aplicando la siguiente fórmula. El volumen de toda esfera se calcula como 4pi por el radio al cubo sobre 3, donde evidentemente r es el radio de la esfera, ¿no? Entonces el elemento importante tanto para calcular el área como el volumen de una esfera se convierte en radio, ¿no? Si tú te fijas, los otros términos que yo tengo acá, elementos, 4pi tercios, realmente es una constante de la fórmula del volumen de una esfera. El elemento crucial aquí entonces para poder calcular el volumen de cualquier esfera que tú nunca debes de olvidar es el valor del radio. El radio está siempre elevado al cubo, porque recuerda que al encontrar volumen estamos encontrando pues unidades cúbicas en este caso, ¿no? Bien, vamos entonces a hacer un ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos en este video de tal manera que te quede claro cómo encontramos el volumen de una esfera. Vamos a hacer el rombo número 13 de tu libro, donde nos dice: encuentra el volumen de la esfera cuyo radio mide 10 centímetros. Entonces el elemento importantísimo para poder calcular el volumen de cualquier esfera es el radio. Entonces, al aplicar la fórmula o encontrar la solución, vamos a tener que la fórmula es, nuevamente, volumen es igual a 4 por pi por el radio al cubo sobre 3. Aquí te lo coloco con el signo por para indicarte a ti en casa que lo que vamos a efectuar en el numerador es una multiplicación. Evidentemente tenemos una potencia, ¿no? Bien, al sustituir entonces el valor del radio, entonces tendríamos 4 por pi por el valor del radio, que en este caso es 10, por 10 al cubo sobre 3. Efectuando la potencia que tenemos acá, 10 al cubo, 10 por 10 es 100, y 100 por 10 es 4000. Perdón, es 1000. 1000 por 4 es 4000, me va a quedar 4000 pi tercios centímetros cúbicos la solución. Entonces me queda el volumen 4000 pi tercios centímetros cúbicos. Ahora bien, yo te lo dejo opcional a ti en casa si tú quieres calcular el volumen en forma de un valor exacto o con una aproximación utilizando decimales. Entonces vamos a utilizar la calculadora en este caso. Si tú quisieras calcular, por ejemplo, lo que está en el numerador sería 4 por pi, fíjate bien, shift, la tecla de exponencial, entonces ahí como segunda función aparece el pi por 10, en este caso, elevado al cubo. Entonces lo que tendríamos en el numerador sería 4000 pi, como tú lo puedes ver acá, entre el valor de 3, entonces me quedaría 4000 tercios pi, como tú lo puedes ver aquí en la presentación. Si tú quieres un valor, una aproximación, entonces esa aproximación sería 4188.79 centímetros cúbicos. Denota acá en la calculadora que evidentemente las cifras van a continuar infinitas porque es un número irracional. ¿Por qué es un número irracional? Porque estamos multiplicando por el valor de pi y ya sabemos que pi es un número irracional. Por tanto, yo siempre le pido o le solicito a mis estudiantes trabajar siempre con valores exactos. Es más oportuno en matemáticas. Bien, vamos a regresar entonces a nuestra presentación y vamos a entonces ahora a resolver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dice lo siguiente: calcula el volumen del cono que tiene hueca la parte correspondiente a la esfera inscrita en él. Entonces fíjate bien, estas dos líneas que acabo de leer, lo que nos está diciendo es que debemos de encontrar el volumen del cono que nos va a quedar hueco una vez que retiramos esta esfera que tenemos dentro de ese cono. Entonces lo que estoy diciendo es que vamos a encontrar el volumen realmente de lo que te estoy marcando en color negro. Esto, ¿sí? Quito la esfera, entonces ¿qué es lo que me queda? Me va a quedar un cono que va a ser hueco. Entonces el hueco, ¿quién lo va a dejar? La esfera que tengo inscrita dentro del cono. ¿Ok? Bien, entonces para poderlo hacer, vamos entonces a hacerlo por pasos, de tal manera que te quede claro. Pero vamos a terminar de leer los datos que me da el ejercicio. Me dice a mí que el radio de la esfera mide 4 centímetros. Aquí lo tenemos, aquí me lo está indicando el problema. Que el radio de la base del cono mide 4 por la raíz cuadrada de 3 centímetros, como aquí me lo está indicando el problema. Y que la altura evidentemente del cono es de 12 centímetros. Para poder desarrollar el ejercicio entonces lo vamos a hacer por pasos. El primer paso es encontrar evidentemente el volumen del cono, ¿sí? En su totalidad.
Imaginémonos que no tenemos la esfera dentro de él. Vamos a calcular el volumen en su totalidad. Recuerda que para encontrar el volumen del cono hueco tendríamos que retirar o quitar esta esfera. Entonces lo que vamos a plantear al final es la resta del volumen del cono en su totalidad menos el volumen de la esfera, ¿no? Entonces al quitar la esfera me quedaría solo el volumen del cono hueco. Entonces primer paso, calcular el volumen del cono. Segundo paso, calcular el volumen de la esfera. Y el tercer paso va a ser entonces hacer o establecer una diferencia entre ambos volúmenes, de tal manera que encontremos el volumen del cono hueco. Paso 1, volumen del cono. Entonces ya sabemos por clases previas que para poder calcular el volumen del cono, el volumen de un cono es 1/3 por el área de la base por la altura. Recordándote que el área de la base de este cono o de cualquier cono en general pues es un círculo, entonces va a ser pi por el radio al cuadrado. El radio ya me lo da, es 4 raíz cuadrada de 3. Por tanto, la fórmula para encontrar el volumen de cualquier cono es 1/3 por el área de la base por la altura. Recordándote que el área de la base, como es un círculo, es pi por el radio al cuadrado. Entonces la fórmula me quedaría descrita de la siguiente forma: 1/3 por pi por 4 raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 12. Si tú te das cuenta, esta parte que te estoy señalando aquí, te estoy indicando que es el área de la base. Recuerda que el área de la base es un círculo, y como es un círculo estoy diciendo que es pi por el radio al cuadrado, como tú lo puedes ver acá. Aquí lo que acabo de sustituir acá es el valor del radio que tenemos por aquí. Por tanto me queda 1/3 por pi por 4 raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 12. ¿De dónde salió el 12? De la altura de ese cono, que son 12 centímetros. Bien, una vez que tenemos esa parte, entonces ahora al desarrollar, fíjate bien, primero se desarrolla la potencia, 4 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Es decir, realmente, recuerda que aquí lo que estamos diciendo es lo siguiente. Entonces tenemos 4 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Entonces como que si yo dijera 4 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 por, y pues la raíz cuadrada en este caso de 3 al cuadrado, pues me va a quedar que es 3, ¿no? Al aplicar aquí la propiedad del exponente racional me queda pues simplemente la cantidad subradical o el radicando, ¿no? Y 16 por 3 es 48. Quiere decir que al desarrollar esta potencia me quedaría 48, y ese 48 pues saldría a multiplicar con el 12, y pues 48 por 12 dividido entre 3. Si tú quieres utilizar tu calculadora, perfectamente lo puedes hacer en esta parte. Entonces vamos a ver, sería de esta forma. Entonces tendríamos, o podríamos colocarlo como aparece en fórmula, no de un solo, 1/3, vamos a multiplicarlo por el valor de pi, por, en este caso abrimos paréntesis, 4 raíz cuadrada de 3, cerramos el paréntesis, lo elevamos al cuadrado por el valor de 12. Ya tengo todo en la calculadora de esta forma. Entonces ahora igual, entonces me queda 192 pi centímetros cúbicos. Y te repito, ¿no? Si tú quieres trabajar no con valores exactos, sino que con valores aproximados, pues el valor aproximado de este de 192 pi es 603.19 centímetros cúbicos en este caso, ¿ya? Bien, entonces vamos a regresar a nuestra presentación, de tal manera de que nosotros podamos ahora encontrar el volumen ahora de la esfera, ¿no? Ok, para encontrar el volumen de la esfera pues aplicamos la fórmula del volumen de la esfera, que es 4 por pi por el radio del cubo entre 3. Sabiendo que el radio de esa esfera es 4, entonces vamos a sustituir ese valor de 4 acá. Entonces me va a quedar 4 por pi por 4 al cubo sobre 3. Efectuamos en este caso la potencia, 4 por 4 16, 16 por 4 es 64, y 64 por 4 es tanto, ¿no? Y en este caso es 256 pi sobre 3. Tú lo puedes probar en tu calculadora, ¿no? Bien, ya tenemos entonces el segundo paso. Ya tenemos el volumen del cono, el volumen de la esfera, pero necesitamos encontrar el volumen, en este caso, del cono hueco. Entonces, como te lo había planteado al inicio, para poder encontrar el volumen del cono hueco, ese volumen va a ser igual al volumen del cono menos el volumen de la esfera. Ya tenemos esos resultados por acá, entonces me va a quedar volumen es igual a 192 pi centímetros cúbicos menos 256 pi tercios centímetros cúbicos. Tú puedes utilizar la calculadora, aquí nos queda
que el volumen del cono hueco nos quede igual a 320 pi tercios centímetros cúbicos. Entonces, para probártelo, vamos a utilizar rápidamente la calculadora. Entonces aquí lo que tenemos son 192 pi menos, en este caso, 256 pi tercios, y pues le vamos a dar igual. Entonces me queda 320 tercios pi, como tú puedes ver aquí en la solución. Si lo quieres en un valor aproximado, ese valor aproximado sería 335.10 centímetros cúbicos, ¿no? Tú decides cómo lo quieres trabajar, si con valores aproximados o con valores exactos, como tú lo puedes ver en la presentación. Te sugiero siempre trabajar en matemáticas con valores exactos, como lo tenemos por acá. Bien, jóvenes, con esto entonces hemos terminado lo que es el tercer parcial. El día de mañana vamos a tener una evaluación del parcial, de los contenidos, evidentemente, de lo que fue polígonos, la parte de círculos y la parte pues de sólidos geométricos, que hemos visto tanto la parte de las áreas como de los volúmenes. Te recuerdo, como siempre, si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, tú me puedes escribir perfectamente al WhatsApp, preguntarme cualquier cosa de las temáticas que hemos desarrollado este tercer parcial antes de la evaluación. Es válido, la evaluación va a ser en línea, así que yo te invito a que abras un correo electrónico para poder desarrollar la prueba en línea, así como lo han hecho los demás grados que ya hicieron pues su evaluación de séptimo y octavo. Pues solo me quedan ustedes para poder hacer la evaluación de matemáticas pues este próximo viernes, si Dios lo permite. Bien, jóvenes, nos vamos a despedir por acá. Cuídense y que estén bien.